reflexiones en el camino, meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 12 de febrero. El amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3 versículos 29 al 30. Juan Bautista. El gozo de que Cristo sea exaltado. En Juan capítulo 3 versículos 22 al 30 se narra el ministerio de Juan mientras transcurría también el del Señor Jesús. Aunque las personas comparaban lo que hacían los dos y carnalmente querían hacerlos entrar en competencia, Juan tenía claro cuál era su lugar. Él no era el Cristo, y ni de lejos permitía que lo confundieran con él. Juan ya tenía suficiente gozo con el privilegio de ser el amigo del esposo. Cuán ejemplares son sus palabras para aquellos que buscamos presentar a Cristo. Capítulo 3 versículos 27 al 29. Las palabras de Juan que hemos leído fueron pronunciadas antes de que Juan fuera encarcelado y sufrirían una dura prueba cuando fue puesto tras las rejas injustamente por mantenerse fiel al Señor. Mateo capítulo 14 versículos 1 al 5. El tiempo pasaba y él seguía en prisión. Las dudas le embargaban y mandó a sus discípulos a asegurarse de que el Señor Jesús sí era el Mesías. El Señor atiende su pregunta y le responde con evidencias que no dejaban lugar a dudas. Lucas capítulo 7 versículos 18 al 23. Juan muestra con su ejemplo lo que debemos hacer cuando las dudas nos asaltan: ir al Señor con ellas. En ese camino de obediencia, Juan encontró la muerte y de una manera absurda e injusta. Mateo capítulo 14 versículos 5 al 12. También en su muerte nos hace pensar en lo que harían con el Señor Jesús más adelante. Juan fue precursor del Señor al nacer, precursor de él en su ministerio y precursor de él en su muerte. ¡Qué honor poderle anunciar así! Las palabras de Juan en Juan capítulo 3 versículo 30 han quedado como un refrán para muchos creyentes. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Efectivamente, Juan menguó y finalmente se apagó su potente llama. Juan capítulo 5 versículo 35. Murió en la voluntad de Dios, habiendo tocado las conciencias de los que le rodeaban. Herodes no pudo estar tranquilo ni siquiera cuando Juan murió. Con todo, Juan el Bautista pudo ver cómo el Señor Jesús crecía. Eso le hizo tener un gozo completo. Veía cumplido el propósito de Dios con su vida. El engrandecimiento definitivo del Señor aún esperaría hasta después de su muerte, pero sucedió, y eso era lo que Juan anhelaba. Surge la inevitable pregunta para cada uno de los creyentes: ¿deseo menguar a mí mismo y perderme en Cristo como Pablo? Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 9. ¿Deseo esconder mi nombre tras el de él como Juan? Juan capítulo 21 versículos 20 al 24. ¿Deseo llamarme voluntariamente esclavo de Cristo como Santiago, Pedro y Judas? Judas capítulo 1 versículo 1, Biblia textual. En la medida en la que escojamos tener un lugar secundario en nuestro corazón detrás del Señor, su luz transformadora arderá y alumbrará a través de nosotros. Juan capítulo 5 versículo 35.